vicepresidenta de la Nación nos ha hecho por fin su regalo de Navidad. No es precisamente un regalo de paz y amor, que como todos sabemos no es su fuerte, no va con su estilo. Lo suyo no es la concordia, sino el rencor y la división. Fue entonces un regalo envenenado y antidemocrático, del que estuviste hablando durante la mañana, que abre una nueva discordia en el pueblo argentino y tensiona la vida política en el peor momento, cuando salíamos de la dulce ebriedad del Mundial y nos disponíamos a los festejos mansos de la Nochebuena. La oligarca de la calle Juncal, Eduardo, ordenó ayer al presidente de la Nación, lo presionó, y también a sus señores feudales, que se sublevaran contra la Corte, la Constitución y el Estado de Derecho. Me refiero a por lo menos 13 gobernadores peronistas que son chupasangres del Estado Nacional e incapaces de generar economías prósperas e independientes en sus feudos, pero que ayer se vieron obligados a dar el presente, a poner la cara para una mentira infantil, caracterizar de manera indignada este fallo como una nueva muestra de centralismo y señalar que les estaban quitando fondos a ellos para dárselo a la ciudad de Buenos Aires, lo cual es completamente falso, porque el dinero que manotearon de manera inconsulta, por orden de Cristina Kirchner durante la pandemia, para ayudar al inútil de gobernador que no gobierna de la provincia de Buenos Aires, no sale de ese reparto, que permanecerá inalterable. El discurso psicopático no terminó ayer. No solo el fallo de la Corte vulnera supuestamente el federalismo, Eduardo, sino que fue comparado por el ministro de Interior con un golpe militar. Antes se tocaban la puerta de los cuarteles, sugirió Guado de Pedro, el moderado que tanto pondera el establishment argentino, y ahora tocan la puerta de los juzgados, ¿no? Es decir, no solo se alzan contra el orden legal en la Argentina, sino que además lo hacen con camelos y psicopatías inadmisibles, ¿no? La presión desde temprano fue brutal sobre el presidente de la Nación, que accedió a desobedecer el fallo de la Corte Suprema y abrió una crisis institucional inédita en la Argentina. Sugirió que era un fallo no solo político sino partidario, convalidando la idiotez más grande del discurso kirchnerista, que consiste en hacerle creer a los bobos, la palabra está muy de moda por Messi, a los bobos, que los jueces de la Corte, 3 de los cuales son peronistas, dicho sea de paso, quieren financiar la campaña política de Rodríguez Larreta. Alguien recordó ayer un viejo tuit del viejo Alberto Fernández. Decía entonces el actual jefe de Estado: si Cristina Kirchner no entiende por qué la Corte Suprema de Justicia es contrapoder, deberíamos averiguar quién la aprobó en la materia derecho constitucional. Claro. Basta de sofismas. Así nomás, lo decía el viejo Alberto Fernández. Y tiene razón. Y tenía razón, Claro. tenía razón, claro. Bueno, ahora los sofismas los encarna él mismo, en lo que es claramente un alzamiento contra ese contrapoder republicano. La idea es que los golpistas de las instituciones acusan de golpistas a los que recurren en democracia a la justicia es una gilada oscura e inadmisible, ¿no? Muestra mala fe, desesperación e imbecilidad a un mismo tiempo. Es un cóctel tremendo, ¿no? Además de la irresponsabilidad. Los más respetados constitucionalistas del país, Eduardo, por ejemplo Daniel Sapsay, explicaron que el fallo de la Corte es impecable. Roberto Gargarella escribió: bien la Corte Suprema, no se trata de ciudad versus interior, o izquierda versus derecha, sino de debido proceso constitucional. No se puede modificar la coparticipación sin la aprobación de la provincia interesada, dice el artículo 75. Exigencia constitucional, dice Gargarella, y sentido común. ¿Qué parte no se entiende? Claro. Félix Lonigro explicó algunas cosas más. Habló de anarquía institucional, Eduardo, anarquía institucional. Si el presidente no acata el fallo, dice, cabría juicio político por mal desempeño, con responsabilidad penal porque estaría desobedeciendo el artículo 239 del Código Penal. Procesalmente correspondería un proceso de ejecución de la medida cautelar con embargos. La acusación a los jueces de la Corte es procesalmente extemporánea. Además, no hay causa de recusación. El recurso de revocatoria también se denomina de reconsideración porque se intenta que el mismo tribunal que dictó la medida la reconsidere y la revoque. Lo rechazarán de cabeza.
Y dice Lo Negro, a los gobernadores que pidan ser parte les rechazarán el pedido porque no son perjudicados, salvo la provincia de Buenos Aires. Félix Lo Negro. Aquí está la madre del borrego, Eduardo. Expliquemos este grave conflicto de manera simple para la gente. En medio de la pandemia, cuando todos estamos encerrados y atentos a nuestra salud, el populismo argento quiso aprovechar el estado de excepción para manotear recursos, y si lo hubiéramos dejado, para apoderarse de todo. Por lo pronto, frente a una huelga de la policía bonaerense, Cristina le ordenó a Alberto que manoteara plata de la ciudad de Buenos Aires y que lo hiciera sin acordar nada con el gobierno porteño. Quería además en ese momento romper cierta sociedad que se había tejido de hecho entre Alberto y Horacio durante los momentos más difíciles del COVID. Es así como el presidente obediente desobedeció las reglas republicanas y le quitó los fondos para beneficiar al ahijado político de la arquitecta egipcia. Como todo lo ejecutan mal, desde la gestión hasta el saqueo, hicieron también una chapuza judicial, una chapuza jurídica. Y ahora la Corte acaba de explicarles que deben devolver esos fondos. Que dicho sea de paso, el señor Kicillof usó para meter a miles de ñoquis y militantes en el Estado provincial. Hoy el kirchnerismo cree que perderá las elecciones el año próximo. Su intención de voto no pasa del 25%, con 100% de inflación sostenida en el tiempo y una pobreza real cercana al 50%. Además, con una condena a la jefa y una serie de causas de corrupción en ciernes. Se viene la noche, Eduardo, y hay que asegurar el aguantadero de la provincia de Buenos Aires. El aguantadero donde meterse, resistir, esconderse y volver loco al nuevo gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre. Pero incluso con la base del peronismo bonaerense, la base de votantes histórica, las cifras están finitas en la provincia. Y la señora cree que la falta de fondos no le va a permitir repartir dádivas, como suelen hacer. Es por eso que el kirchnerismo se pintó ayer la cara y el peronismo cara pintada los acompañó en esta aventura tremendamente grave e irresponsable que nos regala en Navidad. Cristina tira del mantel y ordena un golpe contra el Estado de Derecho. Culmina así un año desastroso, consecuencia de su escandalosa inoperancia en todos los terrenos y de haber recibido un fenomenal voto castigo en 2021. El kirchnerismo está experimentando la consecuente licuación de su poder y no le salió una. Después de la paliza electoral se profundizó la crisis económica. La doctora se enemistó completamente con Alberto Fernández, hizo inviable la coalición de poder, se cargó a Guzmán por ser demasiado neoliberal y puso a Massa, un neomenemismo, a hacer el ajuste y huir hacia adelante. Fue el año del sospechoso, fallido y deplorable intento de magnicidio, el año de la condena por corrupción y también el año del renunciamiento histórico a toda candidatura disfrazado de falsa proscripción. El resultado ha sido un gobierno cachivache, repudiado por la mayoría de los argentinos. Así llegamos a estas fechas tan sensibles. Bueno, nada, feliz Navidad, Eduardo, para vos, para todo el